Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeros, asesores y asesoras. Mi nombre es César Díaz Gutiérrez y hoy voy a hablar un poco de la vida del señor Jacques Maritain. Jacques Maritain nació el 18 de noviembre de 1882 en París, Francia. Cursó estudios en la Sorbona y en la Universidad de Heidelberg. Fue en la Sorbona donde conoció a Arisa Umankufev, judía de origen ruso con quien se casó el 26 de noviembre de 1904. Trató los problemas filosóficos teniendo en cuenta la antropología, la sociología y la psicología. Sus logros más destacados los obtuvo en epistemología, donde analizó los diferentes grados de conocimiento y sus interrelaciones, así como en filosofía política. En el año de 1943 publica La educación en este momento crucial. En ella el autor expresa sus preocupaciones por esa época particular, atravesada por dos guerras mundiales y por los problemas educativos que estaban emergiendo en un contexto tan singular y crítico. Los fines de la educación para Maritain. Previo al abordaje de los fines de la educación, Maritain establece algunas características distintivas del hombre. No es solo un animal de naturaleza, es un animal de cultura. Por ello necesita del desenvolvimiento de la sociedad y de la civilización. Es un animal histórico, está dotado de un poder de conocer que es ilimitado y que no obstante debe avanzar paso a paso. Puede progresar en su vida, ya sea intelectual o moralmente, gracias a la ayuda de las distintas generaciones pasadas que han acumulado y conservado experiencias y hacen posible la transmisión de los conocimientos adquiridos. Busca su libertad, pero necesita de una disciplina y tradición que lo fortalezca en esa búsqueda. También nos menciona los 7 errores básicos en que incurre la educación. El primer error, el olvido o ignorancia de los fines, pues denuncia una supremacía de los medios sobre el fin y una ausencia de toda finalidad concreta y de toda eficacia real. Segundo error, mantiene relación con el anterior y supone no desconocer la naturaleza del fin y las falsas o incompletas ideas respecto de ella. El tercer error se refiere al pragmatismo que lleva a perder de vista al sujeto y hace que se insista solo en la acción y en el conocimiento como instrumento. Cuarto error, se encuentra estrechamente vinculado al anterior y reside en la idea de situar a la sociología como la única regla de la educación y pensar que el gran fin de la misma es adaptar al futuro ciudadano a la vida social. El quinto error es caer con frecuencia en el intelectualismo. En este aspecto, Maritain distingue dos formas del mismo. Un intelectualismo cuyo énfasis está orientado hacia el logro de la habilidad dialéctica o retórica. Un intelectualismo cuyo acento está puesto no en los valores universales sino en las funciones prácticas y obreras, es decir, que impone la perfección en la especialización científica y técnica. El sexto error que señala Maritain es el del voluntarismo y advierte el peligro que significa subordinar la inteligencia a la voluntad, convirtiéndola en una esclava de esta. El séptimo error es pensar que todo puede ser aprendido. En otras palabras, es grave error pensar que en la escuela el alumno aprenderá todo y que al salir de la escuela secundaria y universidad será un hombre totalmente formado. Jacques Maritain proyecta una educación basada en principios y valores. A partir del pensamiento de Jacques Maritain, en especial su obra sobre el humanismo integral, la humanidad, la esencia del verdadero hombre, se expresa en la cultura de tal manera que el hombre no es un animal de naturaleza, sino un animal de cultura. Su naturaleza consiste en su cultura, entendiendo esta principalmente en su dimensión subjetiva. De esta forma viene dada la consideración de la educación como inminente tarea humana, pues puede decirse que para Maritain la educación es la vía para la humanización del hombre. La humanización es lo que mueve y da sentido a la conducta humana. Maritain distingue entre un fin primario y un fin secundario. El fin primario de la educación es la conquista de la libertad interior y espiritual a la que aspira la persona. Por otra parte, el fin secundario es formar al hombre para que lleve una vida normal, útil y de sacrificio en la comunidad. Guiar el desenvolvimiento de la persona humana en la vida social, despertando y fortaleciendo el sentido de su libertad, así como el de sus obligaciones y responsabilidades. Se ve pues la primacía de la persona sobre la sociedad. Jacques nos dice que una sociedad humana es en realidad un conjunto de libertades humanas que aceptan la obediencia y el sacrificio y una ley común. Por ello, la educación es la ayuda más eficaz para favorecer el dinamismo esencial de la humanización y consiste prioritariamente en fortalecer la inteligencia y la voluntad, para así promover la libertad de la persona. Según Maritain, la finalidad de la educación es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser un hombre. Desde esta perspectiva, no es el educador el que forma,
Es el aprendiz quien se forma con la ayuda del educador. Marine defiende una pedagogía de la libertad, que no debe confundirse con las llamadas pedagogías de la liberación, que fueron fuertemente criticadas, plástica y débil. La libertad del niño resultará herida y destrozada en la aventura, si no es ayudada o guiada. Para Marine, el humanismo integral es donde puede afirmarse plenamente la dignidad humana. Hoy en día nadie en el ámbito pedagógico pone en cuestión la necesidad de una educación integral. La persona es un todo unificado y armónico que para crecer necesita el desarrollo de todas sus dimensiones: física, intelectual, afectiva, social, de relación, estética, ética, entre otras. Según Jack Marine, nos dice que si la humanidad logra sobreponerse en las terribles amenazas de la esclavitud y de humanización a las que hoy enfrenta, anhelará un nuevo humanismo para descubrir la integridad del hombre y acabar con las intenciones internas que ha padecido la época precedente. Por lo que considera que es necesario promoverse una educación integral para todos, en donde se revistará la importancia que tiene para el hombre sus conexiones vitales con el medio social, el trabajo común y el bien común. Se debe de reemplazar el individualismo de la edad burguesa por una civilización personalista y comunitaria, fundada en los derechos humanos, que puede satisfacer las aspiraciones y necesidades sociales del hombre. La educación debe de poner fin a la discordancia entre exigencia social y la exigencia individual dentro del hombre mismo. Por lo tanto, es necesario desarrollar el sentido de la libertad y el sentido de la responsabilidad. En 1960 fallece su esposa y entra en el convento de los Hermanos Pequeños de Jesús en Choluis, dedicándose a la vida contemplativa. Se le otorgó también el Premio Nacional de Literatura de Francia en 1963. Hizo su profesión religiosa en 1971, siendo ya nonagenario. Jacques Marine fallece en Choluis, Francia, el 28 de abril de 1973.